Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la OAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para que conozcamos las capacidades artísticas, culturales, científicas y tecnológicas de los investigadores y profesores de la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy estamos con el profesor Antonio Arroyo. Hola, Antonio. Hola Fidel, ¿qué tal? Muy Antonio buenos Arroyo días. es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Y nos hemos puesto en contacto contigo para plantearte, ya que el Gobierno ha decretado y prorrogado ya en 2 ocasiones el estado de alarma. Sin embargo, se ha abierto un importante debate académico y con mucha trascendencia social, obviamente, acerca de si es en su lugar se debería haber declarado o no el estado de excepción. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, en primer lugar, permíteme que os agradezca la invitación que me habéis cursado para participar en este interesante proyecto de nuestra universidad. Y yo creo que, bueno, pues está teniendo bastante éxito, ¿no? Esta manera de difundir la labor investigadora de muchos profesores de la universidad. Por lo que se refiere a la pregunta que me haces, pues en efecto el gobierno declaró el pasado 14 de marzo el estado de alarma y desde entonces lo ha prorrogado en 2 meses para hacer frente a una grave crisis derivada de una pandemia mundial de origen viral que está causando pues, estragos muy considerables, ¿no? El estado de alarma, junto con el estado de excepción y el de sitio, es uno de los estados excepcionales que prevé nuestra Constitución, en el artículo 116, para hacer frente a situaciones que, por su gravedad, no pueden ser afrontadas con los instrumentos jurídicos o institucionales ordinarios, ¿no? Y esta es la primera idea, por tanto, que hay que tener clara. Solo se puede declarar uno de estos estados excepcionales cuando no es posible afrontar la situación a la que hay que dar respuesta mediante el uso normal u ordinario de las instituciones y de las normas que integran nuestro sistema jurídico-político. En el caso presente, parece, en efecto, que la situación generada por la epidemia de coronavirus ha traído consigo una grave crisis sanitaria de inmensas dimensiones a la que no parecía posible dar una respuesta suficiente y adecuada con los instrumentos jurídicos y políticos ordinarios. Se planteaba entonces la necesidad de declarar alguno de los estados excepcionales previstos en nuestra Constitución. Y es aquí, como decías, donde surge el debate sobre cuál de ellos sería el más adecuado. Si el de alarma, que es el que finalmente se acabó declarando hace ya más de un mes, o el de excepción. La cuestión tiene su importancia, tanto desde un punto de vista político como jurídico. Desde un punto de vista político, porque la declaración del estado de alarma corresponde en exclusiva al gobierno, mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, si bien su prórroga debe contar con la autorización imprescindible del Congreso de los Diputados. Y así ha ocurrido ya en 2 ocasiones y bueno, pues veremos cómo evoluciona la situación, pero no es descartable que pueda ocurrir alguna vez más, ¿no? Por su parte, la declaración del estado de excepción corresponde también al Gobierno, mediante decreto del Consejo de Ministros, si bien en este caso se requiere la previa autorización del Congreso de los Diputados, por un plazo máximo de 30 días, prorrogable por otro igual. La diferencia, por tanto, desde un punto de vista político es muy importante, pues mientras que en el caso del estado de alarma el Gobierno, en un principio, puede declararlo sin someterse a la autorización del Congreso, un Congreso, recordemos, que se encuentra en la actualidad muy dividido y en el que cabe imaginar que habría dificultades para buscar, mediante la negociación, un acuerdo amplio, ¿no? Sin embargo, en el caso del estado de excepción, bueno, pues ese acuerdo es inevitable, ¿no? Y esto pues, podría comprometer la posición del gobierno. ¿Qué es lo que determina que se pueda declarar el estado de alarma o el estado de excepción? Bueno, pues eso es algo que no viene establecido en la Constitución, sino en la ley que regula estos estados excepcionales, que es la Ley Orgánica 481. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4b de esta ley, el Gobierno podrá declarar el estado de alarma en todo o en parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las circunstancias siguientes, entre las que se menciona expresamente las crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
Parece evidente, y el Gobierno así lo ha entendido, que la situación ante la que nos encontramos responde exactamente a esta previsión. Estamos ante una epidemia grave, calificada de pandemia mundial, a la que no se puede dar respuesta por los cauces ordinarios y de ahí que sea necesario declarar el estado de alarma. Sin embargo, esta no es una opinión incontrovertida, ya que hay autores relevantes que defienden que debería de haberse declarado el estado de excepción. En tanto que, en opinión de estos autores, la crisis sanitaria ha supuesto, entre otras cosas, una grave alteración de servicios públicos esenciales, en particular de un servicio público tan esencial como el sanitario, cuyo normal funcionamiento no se puede restablecer ni mantener por los cauces ordinarios. Y esto precisamente habilitaría al Gobierno, según la ley que he mencionado antes, a solicitar autorización al Congreso para declarar dicho estado de excepción. Bueno, más allá de la discusión académica, que como muy bien señalabas, Fidel, también ha tenido trascendencia política y social, se ha de tener en cuenta que la diferencia entre declarar un estado u otro no solo tiene una gran relevancia política, por lo ya dicho, sino también jurídica, en tanto que en el estado de alarma no se podrá suspender ningún derecho, cosa que sí que podría suceder si se declarase el estado de excepción. Surge entonces aquí la duda de si el severo confinamiento al que se nos ha sometido por parte del Gobierno, como medida tendente a evitar la propagación y contagio del coronavirus, supone una mera restricción, por más exigente que sea, del derecho a la libertad de circulación y otros derechos derivados del mismo, como por ejemplo el derecho de reunión, cosa que debidamente justificada sí se podría hacer en el estado de alarma, o si por el contrario la misma conlleva una auténtica suspensión de este derecho, del derecho de libre circulación, ¿no? Lo que no cabría en el estado de alarma, pero sí en el de excepción. Bueno, pues aquí de nuevo surgen dos posturas claramente encontradas. Por un lado, la de quienes defienden que las medidas de confinamiento, aunque sean muy severas, que lo son, no significan una suspensión de nuestros derechos, que seguirían vigentes, aunque su ejercicio estuviese muy restringido o limitado, como de hecho lo está, y la de quienes, por el contrario, sostienen que tales medidas conllevan en realidad una suspensión del derecho de circulación, algo que sería contrario a la Constitución, pues como hemos visto, en el estado de alarma no cabe suspensión de derechos. Bien, que he resumido de manera un tanto precipitada, es el debate académico en la actualidad, ¿no? Un debate que, repito, está teniendo trascendencia política y social. Creo que con todas las reservas y reconociendo que los argumentos de quienes no piensan así pues son importantes y hay que tenerlos en cuenta, en mi opinión el Gobierno ha hecho bien en declarar y prorrogar el estado de alarma por diversas razones. Me voy a limitar simplemente a apuntar un par de ellas y con esto concluir. En primer lugar, porque me parece que el estado de alarma está pensado fundamentalmente para hacer frente a situaciones excepcionales, como la actual, es, digámoslo así, objetivo, como puede ocurrir, por ejemplo, con una catástrofe natural o, en este caso, una grave pandemia de origen viral. Por su parte, creo que el estado de excepción está pensado fundamentalmente para hacer frente a una grave crisis de orden político, de orden público constitucional, de naturaleza esencialmente política. Yo creo que en el caso presente me parece claro que nos encontramos ante el primer supuesto. Una situación objetiva derivada de una epidemia que, bueno, pues requiere una respuesta y esa respuesta es la declaración del estado de alarma porque por las vías ordinarias no podemos hacer frente a ello. Y en segundo lugar, creo que ha hecho bien el Gobierno en declarar el estado de alarma y no el de excepción porque me parece que aunque nos encontremos en un terreno que de hecho se ve en buena medida desbordado por la fuerza de los hechos, hay que procurar, sin embargo, que no se vea del todo anegado, ¿no? La verdad es que, Antonio, el debate es interesantísimo, está en todos los medios de comunicación y yo creo que lo has explicado perfectamente. De igual manera, durante este periodo excepcional,
el normal funcionamiento de las instituciones democráticas se está viendo alterado. ¿Crees que hay algún riesgo institucional y un riesgo para nuestra salud democrática en el momento presente? Bueno, pues efectivamente la epidemia de coronavirus que padecemos está castigando de manera muy severa la salud de miles de personas, hasta el punto de que en muchos casos, lamentablemente, a algunas les está costando la vida, ¿no? Y desde luego nuestra primera prioridad como sociedad ha de ser, como es natural, la de tratar de ofrecer una respuesta médica o sanitaria lo más adecuada posible, ¿no? Y yo creo que en ello están concentrados los ingentes y generosos esfuerzos de los muchos buenos profesionales, médicos, enfermeros, etcétera, que hay en este país, ¿no? Lógicamente, me parece que el gobierno también está centrando su atención principalmente en este aspecto, ¿no? Y en tal sentido, yo creo que lo que corresponde es apoyarle, pues del éxito de sus medidas en la lucha contra esta pandemia depende el éxito de todos nosotros como sociedad, ¿no? Sin embargo, a partir de aquí, me parece también importante que seamos conscientes de que en esta grave crisis que padecemos, no es solo la vida y la salud de las personas físicas lo que está en juego, por más, insisto, que sea lo más relevante, sino que también se encuentra en riesgo la salud de nuestra democracia. Como he tratado de explicar antes, la declaración de un estado excepcional, más aún cuando se prolonga durante un largo periodo de tiempo, supone una alteración del normal funcionamiento de las instituciones. Por regla general, es el gobierno, el órgano ejecutivo, el que ve reforzada su posición por razones fundamentalmente de eficacia que podemos todos comprender fácilmente, ¿no? Sin embargo, eso no puede, o mejor dicho, no debe implicar un debilitamiento de los pilares sobre los que se asienta nuestro edificio democrático, ¿no? Y uno de los pilares fundamentales es el que responde a uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? El del pluralismo político. El pluralismo político. Un pluralismo político que se manifiesta no solo, pero sí de manera principal a través de los distintos partidos políticos, que actúan como cauce de expresión de las diversas opiniones, pareceres, sensibilidades presentes en la sociedad. A nivel institucional, ese pluralismo político, necesitado de respeto y de protección, se expresa a través de la dialéctica, por no decir confrontación, en muchos casos, que mantienen gobierno y oposición. Una dialéctica que debería encontrar en el debate en sede parlamentaria su lugar idóneo de manifestación, incluso pese a las dificultades que ello pueda conllevar en unos tiempos como estos, ¿no? Por eso me parece que resulta primordial que el Parlamento, y en nuestro caso pensamos básicamente en el Congreso de los Diputados, que es la genuina Cámara de Representación Popular, me parece primordial, digo, que el Congreso ocupe un lugar relevante en el desarrollo del debate político. Es muy importante que en un momento como este el Gobierno, ejerciendo el liderazgo político que le corresponde, haga escuchar su voz de manera coherente y coordinada, pero también es esencial que los partidos políticos, sobre todo los de la oposición, puedan también expresar sus ideas y pareceres controlando al gobierno precisamente en la propia sede parlamentaria. De ahí la importancia de que, me parece, de que desde las presidencias y mesas de las cámaras del Congreso, y en su caso también del Senado, se trate de facilitar todo lo posible esta función de control del gobierno, llevando a cabo, de ser preciso, una interpretación de los reglamentos respectivos de cada cámara que, aunque sea de manera un tanto forzada, posibilite ese control. Bueno, junto a los partidos políticos, creo que tampoco se puede ignorar el importante papel que desempeñan los agentes sociales, los sindicatos y las asociaciones empresariales, fundamentalmente, en tanto que los mismos contribuyen también de manera primordial a la expresión de ideas e intereses que enriquecen ese pluralismo constitutivo de cualquier sociedad abierta y democrática. Yo creo que a todos ellos hay que respetarles su espacio de expresión, para que la voz del gobierno
que necesariamente se ha visto reforzada en la actual coyuntura, no sea, sin embargo, la única que se escuche en el debate público. Porque lo contrario, como señalabas en tu pregunta, puede suponer un grave riesgo para nuestra democracia. Está claro, la verdad es que qué importante es hoy en día nuestros representantes políticos. De verdad es que a ellos les pedimos responsabilidad en este momento tan crucial, pero también los ciudadanos, ¿no? Tenemos que jugar nuestro papel, un papel que es fundamental en las sociedades modernas y en las democracias modernas, cómo los ciudadanos se manifiestan. La forma que hoy en día los ciudadanos tenemos de manifestarnos y alzar la voz casi es por las redes sociales, ¿no? Es un poco nuestro canal más sencillo y más directo que podemos hacerlo. Cómo valoras tú en términos generales, tampoco sin entrar en mucha concreción, pero cómo está siendo la actitud de la ciudadanía frente a la crisis que padecemos con su comportamiento? Bueno, a ver, mi opinión a este respecto no vale más que la opinión de cualquier persona observadora de la realidad, preocupada por la cosa pública, ¿no? Yo creo que en términos generales la actitud de la sociedad española a la hora de afrontar esta grave crisis sanitaria está siendo ejemplar, ¿no? Desde un principio me parece que la inmensa mayoría de los ciudadanos tomamos conciencia de la grave situación a la que nos enfrentamos y me parece que con mucha entereza y resignación pues asumimos voluntariamente el cumplimiento de las órdenes y el seguimiento de las recomendaciones que emanaban del gobierno, ¿no? Y me parece que en términos generales, como te decía, esto es innegable, ¿no? Puede haber algún caso concreto, pues no muy ejemplarizante, pero me parece que en términos generales ha sido así, ¿no? Claro, lógicamente esto no quiere decir que no se escuchen voces críticas con la labor del gobierno, voces provenientes de distintas fuerzas políticas que legítimamente pueden discrepar de la acción gubernamental, pero también muchas de ellas emanadas de una ciudadanía que, bueno, yo creo que demuestra que está atenta y vigilante de la actuación de sus representantes y gobernantes. Y francamente yo creo que hay que celebrar la existencia de esas voces críticas, pues es un buen indicativo de la salud de nuestra democracia, ¿no? El hecho de que haya ciudadanos que están atentos y vigilantes de la acción del gobierno y que, dado el caso, pues legítimamente ejercen su crítica a esa acción del gobierno en el caso de que no les parezca adecuada. Sin embargo, me parece que también se puede observar que hay alguna fuerza política y alguna parte de la sociedad, yo creo que minoritaria, pero muy ruidosa, que está ejerciendo una crítica de la labor del gobierno que, por no utilizar otro calificativo más grueso, podríamos considerar de desmesurada, ¿no? Naturalmente, cada uno está en su derecho de ejercer su libertad de expresión o de participación política como desee, dentro de los amplísimos márgenes que la crítica política debe de permitir, ¿no? Lo que me preocupa de esta crítica que he calificado de desmesurada, y que, repito, creo que es minoritaria, pero ruidosa, sobre todo gracias a esos altavoces particulares que son las redes sociales a las que te referías, me preocupa, digo, que mediante esta crítica desmesurada se pueda acabar socavando la legitimidad del gobierno para la adopción de las difíciles y serias medidas que está tomando para hacer frente a la crisis sanitaria. Y creo que eso, más que un acto de ciudadanía responsable, constituye un ejemplo de irresponsabilidad política y social. Porque creo que es precisamente en momentos como el presente, tan excepcionales, en los que necesitamos más confiar en nuestras instituciones, aunque solo sea por una razón puramente pragmática, ¿no? Y es que me parece que no tenemos una alternativa mejor en estos momentos, ¿no? Claro que sí, la responsabilidad como máximo exponente de los tiempos que vivimos, ¿no? Y basados en en el conocimiento real que también los científicos aportamos a la sociedad, ¿no? Para que en base, no solo los científicos del área de biomedicina, que también de psicología y, como siempre decimos, de nuestras ciencias sociales y humanidades, que son tan importantes para dar respuesta a las graves
graves problemas que tenemos hoy en día con la crisis sanitaria y con la crisis social y económica que también la tendremos durante un tiempo importante. Muchas gracias, Antonio Arroyo, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, por ilustrarnos y ayudarnos a comprender estos puntos que no siempre son sencillos y que los has explicado magníficamente. Muchas gracias por Muchas gracias a vosotros y os animo a que continuéis así. Un saludo. Y nos vemos en la próxima entrega de Conociendo a Logan. Hasta pronto.